16ª está la guardería. En la 17ª está el jardín infantil. Hay un jardín infantil de juegos que está muy bien, está preparado un poco para los niños, con esa idea un poco de diversión y que puedan disfrutar, y que está conectado con la última planta, que es la 18ª, en la cual, bueno, pues establece una zona con pista de carreras, un gimnasio, la zona de solarium, por supuesto, o sea, una zona como de ejercicio al exterior y una zona de juegos también para los más pequeños, también con piscina, ¿no? Para que puedan un poco disfrutar y puedan nadar, y que el punto del aire libre sea fundamental en todo momento. Entonces, veis que es una apuesta absolutamente rompedora. Recordad que estoy hablando de una vivienda social. Viviendas sociales con piscina en la cubierta, desde luego, hay muy pocas. Aquí tenéis un poco toda la división de lo que os estaba comentando, y en este croquis yo creo que se ve muy bien. Este esquema es absolutamente magnífico. Un arquitecto, por favor, que debéis estudiar en profundidad. Es importantísimo, todo su desarrollo teórico va a ser fundamental para luego lo que se hará. Hay viviendas copiadas de este tipo, copiadas, me refiero basadas en su idea, las tenéis en todos los continentes prácticamente y en todos los países. Siempre en algún país, en alguna ciudad importante, vais a ver algún grupo de viviendas que se parezca mucho a esta idea. Continuamos, pero ya con más mobiliario, también con la figura de Le Corbusier. Veréis, Le Corbusier trabajaba bastante en conjunto, en comunión un poco, con dos personas más. Por una parte trabajaría con Pierre Jeanneret, que era su primo, y también con Charlotte Perriand. ¿Qué sucede? Que muchas veces las obras de Le Corbusier se le atribuyen, o sea, las obras de los tres se le atribuyen a Le Corbusier solamente. Entonces, esto es incorrecto. Es incorrecto de todas, porque obviamente muchos de los diseños van a ser de los tres. Entonces, que se le incorpore o que simplemente se le añada a uno de ellos, no es correcto. Sí es verdad que él tenía un poco la manía de firmar las obras él solo. Y entonces muchas veces no conocemos las obras por sus auténticos autores. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo que bueno, es importantísimo que conozcamos las obras. Tenemos algunos de los modelos que se presentaron como bocetos y como ideas a partir de esa exposición de artes decorativas de París, que va a ser el impulso para él, porque se van a ver gran cantidad de mobiliario, y entonces a partir de ahí empezará a diseñar muchos muebles que luego también presentará de alguna manera en los salones de diseño. Tenemos aquí a la izquierda, uno de los primeros diseños que hizo Le Corbusier, recordar, con Pierre Jeanneret y con Charlotte Perriand, que fue la silla LC1, que se presenta en el 28, con un respaldo ajustable en altura que permitía un poco utilizarla de la forma más cómoda dependiendo del tamaño del propio usuario. ¿Veis el concepto? Estamos a finales de los años 20, todo este concepto de mobiliario tubular en todo momento, especial y un poco diferente. Las tapicerías siempre ha sido algo que han marcado mucho el mobiliario de Le Corbusier. Tapicerías que habitualmente estaban realizadas en cuero y que muchas veces pues estaban también tapizadas en piel de vaca. Ojo, que en algunos sitios se dice que piel de potro, y no han matado ningún potro para tapizar un mueble de Le Corbusier. Tenéis aquí algunos de sus bocetos de la LC2, un mobiliario bastante conocido, y tenéis aquí la LC4, bien, que fue presentada en 1929 en el Salón de Otoño del Diseño. Una pieza magnífica. Fue diseñada en el 28, pero aprovechando que estaba el Salón de Otoño, pues se presentó al público. En este caso, la pieza es de Charlotte Perriand y de Pierre Jeanneret. Recordar, porque el diseño está firmado por Charlotte, y es cierto que aunque Le Corbusier se la asoció como suya, se la asumió como suya, no se le puede decir que sea totalmente suya. Tenéis aquí un poco el trabajo de Le Corbusier y cómo iba el montaje. Bien, es muy importante que veáis el sistema de cubos. Le Corbusier diseñaba todo, incluidas las viviendas, con un sistema de cubos bastante particular. Lo que hacía era entresacar de los cubos generales otros cubos para ir creando esa armonía geométrica, esa armonía que además le ha caracterizado tantísimo. Entonces, aquí yo creo que lo podéis apreciar muy bien, y además podéis ver perfectamente cómo va todo montado el mueble, ¿no? Cómo va todo ese armazón. Bien, tenéis el gran confort. La LC2 es una pieza que es un poquito estrecha, entonces diseñó la LC3,
que es más ancha, o sea, lleva las mismas formas de la LC2, pero es más ancha en cuanto al espacio de asiento. Algo bastante interesante. Aquí la que hemos visto antes, la LC1, que para que la veáis en boceto, con tensores, basculante y demás, del año 28, y la Cheslon, conocidísima como LC4, también con tubos de acero cromado, sobre base de acero negro, diseñada por Charlotte Perriand y Pierre Generet en el año 28, aunque luego se presenta en el salón en el año 29. Y para finalizar, para que veáis la diferencia entre los anchos, este sería el LC2, veis que es más estrechito, aunque veáis que son muebles en general como muy rígidos, muy rectos, muy cúbicos, son muebles cómodos. Sí es verdad que este de asiento es un pelín estrecho, pero este desde luego es confortable al máximo. De esos que cuando te sientas no te quieres levantar. Recordar el estrechito LC2 y el más ancho LC3. Se realizan en diferentes tapicerías hoy en día, pero las formas originales estaban pensadas para realizarse en cuero. Pues si necesitáis en algún momento comprobar medidas o necesitáis comprarlos o demás, los tenéis en la firma Cassina. Cassina comercializa gran parte del mobiliario de Le Corbusier, de Charlotte Perriand y de Pierre Generet, así que allí podéis encontrar todo lo que necesitéis. Continuamos con el racionalismo, pero nos vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos nos vamos a encontrar con dos figuras importantes. Por un lado, Richard Neutra y por el otro lado, Philip Johnson. Bien, de Richard Neutra estáis viendo aquí en las imágenes en pantalla de su casa. Ahora hablaremos de ella, de algunas de sus obras. Neutra nació en Viena, aunque luego posteriormente se nacionalizó norteamericano, pero que sepáis que es austríaco, de origen austríaco. Estudió arquitectura en Viena, asistió también a las clases de la escuela que formó en su momento Adolf Loos. Cuando acabó su formación, se trasladó a Zúrich, Suiza, y allí trabajó en el estudio de un paisajista. En 1921 se incorporó a la Oficina Municipal de Obras Públicas y Urbanismo en una población muy cercana a esta ciudad, a Zúrich. Allí tuvo la oportunidad de conocer al famoso arquitecto Erich Mendelsohn, hablaremos de él cuando luego veamos la arquitectura orgánica, y se convirtió en su asistente en su despacho en Berlín. Mendelsohn tenía varias oficinas, era un arquitecto bastante afamado en el momento, además trabajaba maravillosamente bien con el hormigón armado, como veremos luego, entonces aprendió muchísimo con él. En el año 1923, Neutra emigra a los Estados Unidos y es allí donde empieza a trabajar inicialmente en un estudio de Chicago y luego, ojo que esto es importantísimo para todo el desarrollo luego de su arquitectura, empieza a trabajar con Frank Lloyd Wright. Fue discípulo de Wright durante muchísimo tiempo, empezó a trabajar con él en Wisconsin. Posteriormente, en el año 26, o sea, está unos 3 años trabajando con Wright, en el año 26 se traslada a Los Ángeles y allí empieza un poco pues, a mover su propio estudio, empieza a trabajar también con Schilder, también arquitecto bastante afamado en ese momento, trabajan unos 5 años en colaboración y empiezan a diseñar unos proyectos bastante interesantes en cuanto a los criterios, ¿no? Criterios tal vez para la época excesivamente novedosos, pero muy importantes. Primero, estructuras de hormigón armado. Luego, importantísimo también, refuerzos metálicos en todas las ventanas, de tal manera que, como estáis viendo en esta obra maravillosa, se podrían abrir grandísimos vanos. También diseñó unas viviendas prefabricadas que se denominaban 1+2, o sea, 1 más 2, y trabajó también en un proyecto con una idea un poco de una idea de ciudad de futuro, ¿no? Publicó en esos momentos, en el año 27, un libro también muy importante de cómo construye América, en el cual un poco, bueno, pues recogía toda esta información diferente, ¿no? de construcción de los Estados Unidos a cómo se construiría en Europa. También diseña por esas fechas la Casa Lowell. La Casa Lowell es importantísima por toda la estructura que tenía de acero, ¿no? Acero que requería en general, ese esqueleto de acero requería muy poco montaje y que va a ser comparable a otros edificios de la arquitectura europea del momento, pero ya os digo, algo fundamental porque en Estados Unidos no se había primero construido tan rápido y luego no con tanta importancia o tanta visión o tanta mirada hacia la arquitectura europea. Estamos hablando del año 27. Entonces,
es el momento en el cual la ciudad de Los Ángeles tiene de primer plano toda la arquitectura europea que se estaba haciendo, ¿no? Es toda esa fuerte influencia. Fue también fundador y profesor de la Academia de Artes Modernas en Los Ángeles. Esto va a ser un hito también importantísimo porque ahí van a trasladar todas esas ideas que había movido la Bauhaus, todas esas ideas que había movido el movimiento moderno en Europa, se van a poder traspasar directamente a Estados Unidos y por supuesto se van a poder formar nuevos arquitectos con todas esas ideas. Ideas en las cuales también incluía pues, nuevos materiales, nuevas estructuras, un poco de todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente, como bien sabéis, cuando hay guerras, los metales es una de las cosas que más problemas se tiene para conseguir. Entonces empezó otra vez a utilizar materiales más naturales. Naturales en el sentido de volver un poco a los orígenes. Claro, al no haber metal, no le quedó más remedio que utilizar materiales como la madera. O sea, volvió otra vez un poco a estructuras de madera. Fijaros que claro, después de haber trabajado con estructuras metálicas, volver a la madera es un gran choque, pero obviamente es también un gran reto, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo os digo que después de este tiempo, pues se veo obligado a trabajar con madera de pino, ladrillos. El vidrio sí es verdad que se seguía fabricando sin ningún problema, pero bueno,